Amigos de la carretera, antes de comenzar con esta historia que me cambió la vida para siempre, necesito preguntarles algo muy importante. ¿Alguna vez han sentido que alguien los protege desde arriba cuando todo parece perdido? ¿Han vivido un momento en el que la única explicación es un milagro? Porque lo que les voy a contar hoy sobre lo que me pasó en La Rumorosa con mi Kenworth y una mujer policía que logró detener 40 toneladas sin siquiera tocar mi camión, pues créanme que todavía me cuesta trabajo creerlo. Si esta historia toca su corazón, no olviden darle me gusta a este vídeo, suscribirse al canal para no perderse más relatos de la carretera, y sobre todo, déjenme en los comentarios, ¿ustedes creen en los milagros en la carretera? ¿Alguna vez han sentido que una fuerza superior los protegió cuando manejaban? Porque después de lo que les voy a contar, van a entender por qué mi camión se llama mi salvación. Me llamo Rodrigo, pero en la carretera todos me conocen como el Rocky de Sonora. Tengo 42 años manejando este Kenworth W900 que bauticé mi salvación, y créanme que después de 18 años en estas rutas, pensé que ya había vivido de todo. Pero ese martes 15 de octubre, bajando La Rumorosa por la carretera Federal 2, con destino a Tijuana, la vida me enseñó que uno nunca termina de aprender. Eran las 2:30 de la tarde cuando empecé el descenso. El sol pegaba fuerte contra el parabrisas, y yo llevaba una carga de 38 toneladas de productos agrícolas desde Hermosillo. Mi salvación rugía como siempre, confiable, fuerte. Habíamos hecho esa ruta tantas veces que ya conocía cada curva, cada punto donde bajar velocidad, cada lugar donde los frenos necesitaban descansar un poco. Pero algo estaba diferente. Cuando pisé el freno por primera vez en la primera curva pronunciada, sentí que el pedal se hundía más de lo normal. Tranquilo, Rocky, me dije. A veces pasa, sobre todo con tanto peso. Bombeé el freno un par de veces, y pareció responder. Seguí bajando, pero con esa sensación extraña en el estómago que te dice que algo no está bien. En la segunda curva, volví a frenar. Esta vez el pedal se fue hasta el fondo. Mi corazón se aceleró como motor revolucionado. Jalé el freno de mano, pero con 38 toneladas bajando una pendiente como La Rumorosa, el freno auxiliar apenas si me ayudaba a mantener control. Mi salvación empezó a ganar velocidad, y yo sabía que venían las curvas más cerradas. El viento se coló por la ventana entreabierta, trayendo ese olor a tierra seca y matorral que caracteriza el desierto de Baja California. Pero en ese momento, ese olor familiar se mezcló con el sudor frío que me empezó a brotar por todo el cuerpo. Mis manos se aferraron al volante como si fuera lo único que me conectaba con la vida. Miré el velocímetro, 85 kilómetros por hora y subiendo. En una bajada como esa, sin frenos, era una sentencia de muerte. Empecé a rezar como no lo había hecho en años: Virgencita de Guadalupe, no me abandones. Diosito Santo, ayúdame. Las palabras se me escapaban entre dientes apretados mientras luchaba por mantener el camión en su carril. Fue entonces cuando la vi por primera vez en el espejo retrovisor. Una patrulla de la policía estatal se acercaba por el carril de alta velocidad. Pero no venía con las luces encendidas, no parecía perseguirme. Simplemente, estaba ahí. Y algo en mi interior me dijo que esa mujer policía que venía manejando no era casualidad. Para entender por qué ese momento me marcó tanto, necesito contarles mi historia. Yo nací en un pueblo pequeño de Sonora, en una familia donde el dinero siempre fue problema. Mi papá trabajaba en los campos de trigo, mi mamá vendía tamales en la mañana y tortillas en la tarde. Éramos 6 hermanos, y yo el más grande. Desde los 14 años supe que tenía que buscar la manera de ayudar en casa. Mi primer trabajo fue en un taller mecánico de mi pueblo. Don Raúl, el dueño, me enseñó todo lo que sé de motores. Mijo, me decía, un motor es como el corazón de una persona. Si lo tratas bien,
te va a durar toda la vida. Ahí aprendí a escuchar cuando algo no estaba bien, a sentir en las manos cuando una máquina pedía ayuda. Pero la vida en el pueblo era dura. Los trabajos pagaban poco, y con tantas bocas que alimentar en casa, necesitaba algo más. Fue mi primo Chava quien me dijo: Rocky, vente conmigo a la carretera. Los traileros ganan bien, y tú ya sabes de motores. Tenía yo 24 años cuando me subí por primera vez a un camión como copiloto. Ese primer viaje desde Hermosillo hasta Tijuana me cambió la vida. Ver esos paisajes enormes, sentir la libertad de la carretera, conocer gente en cada parada, pero también entender la soledad que se carga un trailero. Porque sí, ganaba mejor que en el taller, pero pasaba semanas sin ver a mi familia. Mi novia de entonces, la Rosa, no aguantó ni 2 años. Tú ya tienes otra novia, me dijo, y esa novia se llama carretera. Trabajé 5 años de copiloto hasta que pude juntar para el enganche de mi primer camión. Era un Freightliner usado, todo golpeado, pero era mío. Lo pinté de azul y le puse el solitario porque así me sentía en esos tiempos. Manejaba de noche, dormía en las cabinas, comía en las fondas de carretera. La vida era dura, pero era mi vida. Cuando cumplí 35 años, me di cuenta de que algo me hacía falta. Tenía dinero, tenía trabajo, pero no tenía familia. Mis papás ya habían muerto, mis hermanos tenían sus propias vidas. Fue entonces que conocí a Lupita en una fonda de Guadalajara. Ella trabajaba ahí, sirviendo comida a los traileros. Era diferente a las otras muchachas, tenía una sonrisa que calmaba el alma. Lupita me enseñó que la carretera no tenía que ser sinónimo de soledad. Se casó conmigo sabiendo lo que era ser esposa de camionero. Cuando nació mi hijo Rodrigo Jr., hace 3 años, decidí cambiar mi camión viejo por este Kenworth W900. Y ya no le puse el solitario. Le puse mi salvación, porque Lupita y mi hijo me salvaron de una vida vacía. Ese día en La Rumorosa, con los frenos fallando y la muerte acechando, lo único que pensaba era en no volver a ver a mi familia. En dejar a mi hijo sin papá, como yo me quedé sin el mío. Por eso, cuando vi esa patrulla acercándose, algo dentro de mí susurró: Diosito me está mandando ayuda. El velocímetro ya marcaba 95 kilómetros por hora. Mi salvación temblaba por el esfuerzo de mantenerse en la carretera, y yo sabía que en menos de 1 kilómetro venía la curva más cerrada de toda La Rumorosa. Esa curva que todos los traileros conocemos y respetamos. Esa curva donde, sin frenos, no hay salvación posible. Fue entonces cuando tomé la decisión más desesperada de mi vida. Prendí las luces intermitentes, toqué el claxon con todas mis fuerzas, y empecé a mover el camión de un lado a otro del carril, tratando de llamar la atención de la patrulla que venía detrás. «Ayúdame, por favor», gritaba como si me pudiera escuchar. «No tengo frenos. Ayúdame». La patrulla se acercó más. Por el espejo lateral pude ver que era una mujer joven, morena, con el cabello recogido. Traía el uniforme de la Policía Estatal de Baja California, pero algo en su cara no era de pánico ni de susto. Era como si ya supiera lo que estaba pasando. Como si hubiera venido preparada para esto. Entonces hizo algo que jamás voy a olvidar. Se puso a la par de mi camión, del lado izquierdo, y me empezó a hacer señas con la mano. No eran señas de tráfico normales. Era como si me estuviera calmando, como cuando una madre le dice a su hijo que todo va a estar bien. Movía la mano de arriba hacia abajo, despacio, y sus labios parecían estar diciendo algo. «¿Qué me estás diciendo?», le grité, aunque sabía que no me escuchaba. Pero juro que en ese momento, compañeros, algo extraño pasó. Mi camión, que iba a más de 100 kilómetros por hora,
empezó a perder velocidad. No había pisado nada, no había jalado nada. Mi salvación empezó a bajar la velocidad como si una mano invisible estuviera jalando el freno. Miré el velocímetro, 95. 90, 85. 80. La mujer policía seguía manejando junto a mí, siempre con esa calma extraña, siempre haciendo esas señas con la mano. Su patrulla no tocaba mi camión, pero parecía como si estuviera jalándolo, como si hubiera una cuerda invisible conectando los dos vehículos. La curva más peligrosa se acercaba. Esa curva donde han volcado docenas de tráilers, donde hay cruces clavadas en la barrera de metal. Yo la había tomado cientos de veces, pero siempre con frenos, siempre con control. Ahora iba a 75 km/h, sin frenos, con 38 toneladas de carga, y una mujer policía que me acompañaba como si fuera mi ángel de la guarda. Virgencita Santa, susurré apretando el volante, si me sacas de esta, te prometo que el resto de mi vida la voy a dedicar a ayudar a otros traileros en problemas. Te lo juro por mi hijo. El sudor me corría por la cara, pero por primera vez en esos minutos eternos, sentí que tal vez, solo tal vez, iba a salir vivo de esto. La curva llegó. Giré el volante con todas mis fuerzas, y mi salvación obedeció como nunca antes. Pasamos la curva a 65 km/h, las llantas chirriando, la carga moviéndose, pero manteniéndonos en el carril. Y la mujer policía siguió ahí, siempre ahí, como si nada de lo que estaba pasando fuera imposible. Después de pasar esa curva que debería haber sido mi tumba, algo cambió en el ambiente. El aire dentro de la cabina se sintió más fresco, como si alguien hubiera abierto una ventana al cielo. Mi salvación siguió perdiendo velocidad de manera imposible, 60. 55, 50. 45 km/h. Las leyes de la física no existían en ese momento. La mujer policía seguía ahí, manejando a mi lado izquierdo. Por primera vez pude verla bien a través de la ventana. Era joven, tendría unos 30 años, con facciones suaves pero decididas. Sus ojos estaban fijos en la carretera, pero de vez en cuando me miraba y me sonreía. No era una sonrisa normal, muchachos. Era una sonrisa que transmitía una paz que yo jamás había sentido. En su patrulla pude ver algo que me llamó la atención. En el tablero tenía una imagen pequeña de la Virgen de Guadalupe, igual que la que yo tengo en mi camión. Pero también había algo más, un rosario colgando del espejo retrovisor, y lo que parecía ser una estampita de San Cristóbal, el santo de los viajeros. ¿Quién eres?, le pregunté en voz alta, aunque sabía que no me escuchaba. Pero juro que en ese momento, ella volteó a verme directamente a los ojos y movió los labios. No escuché nada, pero sus labios dijeron claramente, todo va a estar bien. Mi velocidad siguió bajando, 40. 35, 30 km/h. Ya estábamos saliendo de la parte más peligrosa de la Rumorosa. Adelante se veía la caseta de cobro, y más allá, el valle que lleva hacia Tecate. Mi corazón empezó a latir con esperanza por primera vez en esos minutos que parecían años. Fue entonces cuando recordé las palabras de mi abuela Esperanza, que en paz descanse. Ella siempre decía, mijo, cuando Diosito decide salvarte, te manda ángeles que no parecen ángeles. A veces llegan como doctores, a veces como vecinos, y a veces como extraños que aparecen justo cuando más los necesitas. La mujer policía señaló hacia adelante. A unos 500 metros había una zona de escape para camiones, esas rampas de grava que construyeron precisamente para emergencias como esta. Nunca pensé que iba a necesitar una, pero ahí estaba, como si hubiera aparecido de la nada. Mi camión ya iba a 25 km/h cuando tomé la rampa de escape. Las llantas se hundieron en la grava,
y mi salvación se deslizó suavemente hasta detenerse por completo. El silencio que siguió fue el silencio más hermoso que he escuchado en mi vida. El motor seguía encendido, pero ya no había movimiento. Ya no había peligro. Ya no había muerte acechando. Me quedé sentado en el asiento del conductor, temblando. No de miedo, sino de emoción. Había pasado lo imposible. Volteé hacia la izquierda para buscar a la mujer policía, para agradecerle, para preguntarle su nombre, para entender qué había pasado. Pero la patrulla ya no estaba ahí. Miré por todos los espejos, miré hacia la carretera, miré hacia adelante y hacia atrás. No había ninguna patrulla de la Policía Estatal de Baja California por ningún lado. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Me bajé del camión con las piernas temblorosas y miré hacia el cielo. Las nubes se habían abierto y un rayo de sol iluminaba exactamente el lugar donde mi salvación había quedado detenida. Estaba parado ahí, bajo ese rayo de sol, cuando escuché el ruido de otro camión acercándose. Era un Peterbilt rojo con franjas doradas, y se detuvo justo en la carretera, con las luces intermitentes prendidas. Del camión se bajó un hombre mayor, de unos 60 años, con bigote canoso y sombrero vaquero. Caminó hacia mí con pasos seguros, como si supiera exactamente lo que había pasado. ¿Estás bien, joven?, me preguntó con voz tranquila. Su acento era del norte, tal vez de Chihuahua o Nuevo León. Vi todo desde arriba. Tu camión venía sin frenos, ¿verdad? Yo solo pude asentir con la cabeza, todavía en shock. Me llamo Aurelio, pero en la carretera me dicen Don Aurelio. Llevo 35 años manejando estas rutas. Se acercó a mi salvación y se puso en cuclillas junto a las llantas traseras. Órale, dijo moviendo la cabeza. Estas llantas están que arden, mijo. Has estado frenando con la transmisión y con el motor. Pero los frenos hidráulicos, estos están completamente fundidos. Se levantó y me miró directo a los ojos. ¿Cómo le hiciste para parar? Le conté todo. Desde el momento que se fueron los frenos hasta cuando la mujer policía desapareció. Don Aurelio me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quitó el sombrero y se persignó. Hijo, me dijo, lo que te pasó no es normal. Pero tampoco es la primera vez que pasa. ¿Cómo que no es la primera vez?, le pregunté. Don Aurelio miró hacia la carretera y luego hacia las montañas de la Rumorosa. Mira, joven, yo he manejado esta ruta desde que tengo memoria. Y he escuchado historias de traileros que han sido ayudados por gente que después desaparece. Algunos dicen que han visto una mujer policía que aparece justo cuando más se necesita. Mi corazón dio un vuelco. ¿En serio? ¿Otros han visto a la misma mujer? Don Aurelio asintió lentamente. Hace como 5 años, un compadre mío, el Chato Hernández, se quedó sin combustible en plena madrugada aquí en la Rumorosa. Estaba solo, con frío, y aparece una patrulla con una mujer policía. Le dio gasolina suficiente para llegar a la gasolinera, y cuando quiso agradecerle, ya no estaba. Y hace 2 años, continuó, otro trailero me contó que su hijo se enfermó en el camión, venía con mucha fiebre. Aparece la misma mujer policía y los escolta hasta el hospital de Tijuana. Nunca pidió papeles, nunca hizo preguntas. Solo los acompañó. Y cuando el niño ya estaba en el hospital, la mujer había desaparecido. Don Aurelio sacó un termo de café de su camión y me sirvió un vasito de plástico. El café estaba caliente y tenía ese sabor a canela que solo saben hacer los traileros veteranos. Tómate esto, me dijo. Te va a ayudar a calmarte.
El líquido caliente me bajó por la garganta y me devolvió algo de fuerzas. Pero, ¿quién es ella? Pregunté. Don Aurelio se encogió de hombros. Nadie lo sabe. Algunos dicen que era una policía que murió en la carretera hace años, tratando de ayudar a alguien. Otros dicen que es un ángel que Diosito manda cuando alguien necesita ayuda de verdad. Lo que sí te puedo decir es que nunca aparece por casualidad. Me quedé callado, procesando todo lo que me estaba diciendo. Don Aurelio terminó su café y me puso la mano en el hombro. Mira, joven, lo importante es que estás vivo. Pero ahora tienes que decidir qué vas a hacer con esta experiencia. Porque cuando Diosito te salva de algo así, es porque tiene planes para ti. Don Aurelio revisó mi camión durante casi una hora. Sabía exactamente qué buscar, dónde tocar, cómo diagnosticar cada problema. Los frenos van a necesitar cambio completo, me dijo limpiándose las manos con un trapo. Las balatas, los discos, el líquido, todo. Esto te va a costar una buena lana, muchacho. Mi corazón se hundió. Sabía que no tenía el dinero para una reparación así. Con la casa que acababa de comprar para Lupita y el niño, y los pagos del camión, mi situación económica estaba apretada. ¿Cuánto crees que sea? Le pregunté, aunque ya me temía la respuesta. Pues en cualquier taller de aquí de Tijuana, unos 80,000 pesos. Tal vez más. Don Aurelio vio mi cara de preocupación y sonrió. Pero tranquilo, joven. No te traje hasta acá para dejarte tirado. Conozco un lugar. ¿Un lugar? Don Aurelio asintió y señaló hacia el valle. En Tecate hay un taller que se llama Milagros Mecánicos. Lo maneja un matrimonio, don Carlos y doña Marta. Ellos se especializan en ayudar a traileros que han tenido accidentes o problemas graves. No cobran todo junto, hacen pagos, y a veces hasta trabajan gratis. No podía creerlo. ¿Por qué harían eso? Don Aurelio se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. Porque hace 10 años, don Carlos perdió a su hijo en un accidente de tráiler aquí en La Rumorosa. El muchacho era trailero también. Desde entonces, él y su esposa decidieron que iban a ayudar a todos los camioneros que pudieran, para que otras familias no pasaran por lo mismo que ellos pasaron. Algo en mi pecho se movió cuando escuché eso. Era como si todas las piezas de un rompecabezas estuvieran comenzando a encajar. ¿Están muy lejos? Como hora y media desde aquí, respondió don Aurelio. Pero no te preocupes. Yo te voy a remolcar hasta allá. Mi Peterbilt tiene cadenas suficientes. Mientras don Aurelio preparaba las cadenas para remolcar mi salvación, yo llamé a Lupita para contarle lo que había pasado. Se puso a llorar cuando le conté del accidente, pero cuando le dije que una mujer policía me había salvado, se quedó callada por un largo rato. Rocky, me dijo finalmente, ¿te acuerdas de lo que pasó cuando nació Rodrigo Jr.? Me quedé pensando. ¿Qué cosa? Cuando tuve complicaciones en el parto, y los doctores dijeron que tal vez no la íbamos a hacer. Esa noche, una enfermera que nunca había visto se quedó conmigo toda la madrugada. Me calmó, me dio fuerzas, me dijo que todo iba a estar bien. Y cuando amaneció y el bebé nació sano, preguntamos por ella para agradecerle. Nadie sabía de quién hablábamos. No había ninguna enfermera con esa descripción trabajando esa noche. Se me puso la piel chinita. ¿Crees que? Creo que hay alguien ahí arriba que nos cuida, Rocky. Y creo que esa alguien no nos va a dejar solos. El viaje hacia Tecate fue lento pero tranquilo. Don Aurelio manejaba con cuidado, asegurándose de que las cadenas no se tensaran demasiado. Íbamos por la carretera libre,
pasando por pequeños pueblos donde la gente nos saludaba desde las banquetas. El paisaje cambió de las montañas áridas de la Rumorosa a los valles verdes de Tecate. Cuando llegamos al taller Milagros Mecánicos, el sol ya se estaba poniendo. Era un lugar modesto pero limpio, con una casa amarilla al lado y un letrero que decía: aquí todos los camioneros son familia. Don Carlos y doña Marta salieron a recibirnos como si nos estuvieran esperando desde hace años. Don Carlos era un hombre de unos 55 años, con manos fuertes y ojos que habían visto mucho dolor pero también mucha esperanza. Doña Marta tenía una sonrisa cálida y ese tipo de energía maternal que te hace sentir en casa desde el primer momento. Cuando don Aurelio les explicó lo que había pasado, ambos se persignaron. «Mijo», me dijo doña Marta, «lo primero es lo primero». «¿Ya cenaste?». Era típico de una madre mexicana preocuparse por la comida antes que por cualquier otra cosa. «No, señora, con todo lo que pasó». «Pues ni modo, ahorita mismo te preparo algo». «Carlos, lleva a este joven a que vea dónde va a dormir». Don Carlos me mostró un cuartito limpio detrás del taller. Tenía una cama sencilla, un escritorio pequeño, y en la pared una imagen de la Virgen de Guadalupe. «Aquí se pueden quedar los traileros que necesitan esperar sus reparaciones», me explicó. «No cobramos nada por la habitación. Solo pedimos que la dejen limpia para el siguiente». «¿Por qué hacen esto?», le pregunté. Don Carlos se sentó en la única silla del cuarto y suspiró. «Porque mi hijo Roberto hubiera querido que lo hiciéramos. Él siempre decía que los traileros son la familia más grande de México, que todos nos cuidamos entre todos. Cuando él murió en la Rumorosa, decidimos que íbamos a honrar su memoria ayudando a sus hermanos de la carretera». Esa noche, mientras cenaba el guisado de pollo que me preparó doña Marta, les conté toda la historia de la mujer policía. Ellos escucharon sin interrumpir, pero cuando terminé, don Carlos asintió lentamente. «Sí, hemos escuchado de ella. De hecho, 3 traileros que han pasado por aquí nos han contado historias similares». «¿En serio?». Doña Marta se levantó y trajo una libreta vieja. «Yo anoto todas las historias que nos cuentan nuestros huéspedes. Mira, aquí está la del señor Guadalupe Morales, de Sinaloa. Él dice que la mujer policía lo ayudó cuando se le ponchó una llanta en plena madrugada. Y aquí la de don Esteban Ramírez, que se perdió en la niebla y ella lo guió hasta encontrar la carretera principal». Don Carlos se acercó y señaló otra página. «Y esta es la más reciente, de hace apenas 2 meses. Un joven de Jalisco, creo que se llamaba Miguel, dijo que la mujer policía lo calmó cuando tuvo un ataque de pánico en el túnel de la Rumorosa. Le dijo exactamente las palabras que necesitaba escuchar». Me quedé pensando en todo esto mientras terminaba de cenar. No podía ser casualidad. Había un patrón, una razón por la cual esta mujer aparecía. «¿Ustedes qué creen que significa?», les pregunté. Doña Marta y don Carlos se miraron entre ellos, como si hubieran hablado de esto antes. «Nosotros creemos», dijo doña Marta, «que Diosito manda ángeles disfrazados cuando alguien necesita ayuda de verdad. Pero también creemos que cuando Él te salva de algo así, es porque espera que tú hagas lo mismo por otros». Don Carlos asintió. «Es como una cadena de favores, muchacho. Alguien te ayuda, y tú ayudas a otro, y ese otro ayuda a otro más». Esa noche, antes de dormir, me hinqué junto a la cama y cumplí la promesa que le había hecho a la Virgencita en la Rumorosa. «Virgencita Santa», susurré, «si me sacaste de esa para que yo ayude a otros, pues aquí estoy. Dime qué quieres que haga, y lo voy a hacer. Te lo prometo por mi hijo, por mi esposa, y por todos los traileros que andan en la carretera». Al día siguiente, don Carlos empezó a trabajar en mi salvación. Mientras él cambiaba los frenos,
Yo ayudaba en el taller, aprendiendo cosas nuevas, platicando con otros camioneros que llegaban. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde tenía que estar. Los días en el taller Milagros Mecánicos se convirtieron en algo que nunca esperé. Mientras don Carlos trabajaba en mi salvación, yo me convertí en una especie de asistente no oficial. Ayudaba a otros traileros con problemas menores, organizaba las herramientas, y sobre todo, escuchaba historias. Porque resulta que cuando los camioneros se sienten en confianza, las historias brotan como agua de manantial. Don Carlos era un maestro trabajando. Sus manos conocían cada tuerca, cada cable, cada secreto que pueden tener los frenos de un camión pesado. Mira, Rocky, me decía mientras cambiaba las balatas, un camión es como una persona. Cuando algo le duele, te lo dice. Solo tienes que saber escuchar. Y tenía razón. Mi salvación había estado tratando de decirme que algo andaba mal, pero yo estaba demasiado ocupado pensando en llegar a tiempo. Al cuarto día, don Carlos me dijo que ya estaba listo. Prueba los frenos, me sugirió. Subí a mi salvación y presioné el pedal. La respuesta fue inmediata, firme, confiable. Era como si mi camión hubiera recuperado no solo los frenos, sino también el alma. ¿Cuánto le debo, don Carlos? Le pregunté, aunque sabía que no tenía todo el dinero. Pues las refacciones me costaron 35.000 pesos, dijo rascándose la barbilla. Y la mano de obra, pues son 3 días de trabajo. Mi corazón se aceleró. Sabía que no podía pagar todo eso de una vez. Pero, continuó don Carlos sonriendo, como me ayudaste estos días en el taller, y como creo que entendiste el mensaje que Diosito te mandó, te voy a proponer algo. ¿Qué cosa? Me pagas las refacciones cuando puedas, en abonos. Y la mano de obra, esa te la regalo. Pero con una condición. Me quedé callado, esperando. Que me prometas que vas a ayudar a otros traileros que estén en problemas. No tienes que ser mecánico, solo tienes que ser hermano. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Don Carlos, yo. No digas nada, me interrumpió. Solo promételo. Se lo prometo. Por mi hijo, por mi esposa, y por todos los que andan en la carretera. Esa tarde, doña Marta organizó algo que me dejó sin palabras. Vamos a hacer una pequeña celebración, anunció. Para agradecer que Rodrigo está vivo, y para bendecir su nuevo camino. No entendía de qué hablaba hasta que empezaron a llegar camioneros. Eran los que habían estado en el taller esos días, algunos que ya se habían ido pero regresaron, y otros que simplemente se enteraron. Armamos mesas largas en el patio del taller. Doña Marta cocinó pozole rojo con todo y sus tostadas. Don Carlos sacó su guitarra vieja y empezó a tocar canciones de José Alfredo Jiménez. Los traileros trajeron cervezas, sodas, y cada uno contribuyó con algo. Era como una gran familia reunida. ¿Un brindis?, gritó don Aurelio, levantando su cerveza. Por nuestro hermano Rocky, que Diosito salvó en la Rumorosa. Y por la mujer policía que no sabemos quién es, pero que sabemos que nos cuida. Todos levantaron sus bebidas. Salud. Durante la cena, cada trailero contó una historia. Historias de ayuda mutua, de solidaridad en la carretera, de milagros pequeños y grandes. Me di cuenta de que lo que me había pasado no era único. La carretera está llena de ángeles disfrazados, de gente que aparece justo cuando más se necesita. Cuando la fiesta terminó y todos se fueron, me quedé en el patio con don Carlos y doña Marta. ¿Saben qué? Les dije, por primera vez en mucho tiempo, siento que entiendo para qué estoy en este mundo. Doña Marta me abrazó como si fuera su hijo.
Eso se llama propósito, mijo. Y cuando uno encuentra su propósito, la vida se vuelve diferente. 3 semanas después de salir del taller Milagros Mecánicos, mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé. Cumpliendo mi promesa, empecé a llevar un radio especial para emergencias y a parar siempre que veía a un trailero en problemas. En esas 3 semanas había ayudado a 5 compañeros, uno con llanta ponchada, otro que se quedó sin diésel, uno más que tenía problemas con la transmisión. Pero algo me estaba carcomiendo por dentro. A pesar de toda la felicidad que sentía ayudando a otros, había noches en que no podía dormir. Me despertaba sudando, con pesadillas donde revivía esos minutos en la Rumorosa. Veía la curva, sentía la velocidad, escuchaba el sonido del motor acelerado. Y siempre terminaba gritando el nombre de mi hijo. Una noche, manejando de regreso a casa después de entregar carga en Guadalajara, tuve que parar en una gasolinera porque las manos me temblaban demasiado. Era la primera vez que pasaba por la Rumorosa desde el accidente, y no había podido controlarlo. Me bajé de mi salvación y me senté en una banca de la gasolinera, tratando de calmarme. ¿Estás bien, compadre?, me preguntó el despachador, un muchacho joven con cara preocupada. Sí, le mentí, solo estoy cansado. Pero no estaba cansado. Estaba asustado. Asustado de que los frenos fallaran otra vez, asustado de no poder cumplir mis promesas, asustado de dejar a mi familia sola. Esa misma semana, Lupita me llamó preocupada. Rocky, el niño ha estado preguntando por qué papá ya no juega con él como antes. Dice que estás siempre pensando en otras cosas. Sus palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Era cierto. Desde el accidente, aunque trataba de estar presente, mi mente siempre estaba en la carretera, pensando en el próximo trailero que pudiera necesitar ayuda. Es que siento que tengo una responsabilidad, le expliqué. La Virgencita me salvó para algo, y si no lo hago. Rocky, me interrumpió Lupita con esa voz suave pero firme que usaba cuando quería que la escuchara de verdad, ayudar a otros está bien. Pero tu primera responsabilidad es con tu familia. Con tu hijo. Conmigo. El domingo siguiente fui a misa en la iglesia de nuestro pueblo. Necesitaba hablar con alguien, y el padre Miguel había sido como un consejero para mí desde que era niño. Después de la misa, me quedé esperando a que se fueran todos los demás. Padre, le dije, necesito platicar con usted. Le conté todo. El accidente, la mujer policía, la promesa, lo que había estado haciendo, y también mis miedos. El padre Miguel me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó callado por un largo rato. Rodrigo, me dijo finalmente, ¿tú crees que Diosito te salvó para que te volvieras loco de preocupación? La pregunta me tomó por sorpresa. No, padre, pero... ¿crees que Él quiere que descuides a tu familia por ayudar a extraños? No, pero es que prometí. Y las promesas se cumplen. Pero también se cumplen con sabiduría. El padre Miguel se levantó y caminó hacia el altar. Mira, hijo, cuando Diosito nos da una misión, también nos da la fuerza para cumplirla. Pero si tú estás temblando de miedo, si estás descuidando a tu familia, si no puedes dormir, entonces algo no está bien. Tal vez estás tratando de cargar más peso del que te corresponde. Esa noche, por primera vez en semanas, pude dormir tranquilo. Pero al amanecer, sonó mi radio de emergencias. Era un trailero pidiendo ayuda en la carretera Federal 15, cerca de Mazatlán. Y por primera vez desde el accidente, no supe si tenía las fuerzas para responder. El radio seguía crepitando. Mayday, Mayday. ¿Hay alguien en el canal 19?
Estoy varado en el kilómetro 85 de la Federal 15. Mi camión está echando humo y no puedo moverme. Hay mucho tráfico y no hay lugar seguro. Por favor, alguien ayúdeme. Me quedé paralizado escuchando esa voz desesperada. Era un hombre joven, se notaba el pánico en cada palabra. Miré el reloj, 6:30 de la mañana. Miré mi ruta, yo iba hacia Hermosillo, él estaba a apenas 20 kilómetros de donde me encontraba. Era una desviación pequeña, pero en mi mente se hizo enorme. No puedes seguir así, Rocky, me dije a mí mismo. El padre Miguel tiene razón. Pero entonces escuché otra cosa en el radio que me heló la sangre. El muchacho dijo, mi esposa está embarazada. Vengo de llevarla al hospital de Guadalajara. Si me pasa algo, ella se queda sola con el bebé que viene en camino. Embarazada. Bebé en camino. Las palabras me golpearon como puñetazos. Cerré los ojos y por un momento vi a Lupita en el hospital, esperando a que naciera Rodrigo Jr. Vi sus ojos llenos de miedo y esperanza. Vi mis propias manos temblando mientras esperaba noticias. Y supe que no podía dejar a ese muchacho solo. Tomé el radio con manos temblorosas. Compañero del kilómetro 85, aquí el Rocky de Sonora. Te escucho fuerte y claro. Voy en camino. ¿Cuál es tu nombre? La respuesta llegó inmediata, con un alivio que se escuchaba hasta por el radio. Gracias, hermano. Soy Miguel, Miguel Hernández. Manejo un Freightliner azul con blanco. Cambié mi ruta y me dirigí hacia él. Durante esos 20 kilómetros, algo extraño pasó. Las manos me dejaron de temblar. Mi respiración se calmó. Era como si una fuerza que no era mía me hubiera tomado el volante. Virgencita, susurré, si de verdad quieres que ayude a este muchacho, dame fuerzas. Cuando llegué al kilómetro 85, vi el Freightliner azul con blanco varado en el acotamiento. Humo negro salía del motor, y los carros pasaban a toda velocidad sin detenerse. Me estacioné detrás, prendí mis luces de emergencia, y caminé hacia el otro camión. Miguel era efectivamente joven, tendría unos 25 años. Cuando me vio llegar, se le llenaron los ojos de lágrimas. Hermano, gracias por parar. Nadie se había detenido en 2 horas. Revisé el motor. Era una manguera de radiador rota, algo que se podía arreglar temporalmente. Tengo una manguera de refacción, le dije. No es para tu modelo, pero te puede servir para llegar al siguiente taller. Mientras trabajábamos juntos cambiando la manguera, Miguel me contó su historia. Su esposa había tenido complicaciones en el embarazo, habían tenido que ir a Guadalajara porque en su pueblo no había especialistas. Los doctores dicen que ya está bien, me explicó mientras yo ajustaba las abrazaderas. Pero tengo que regresar rápido porque ella se quedó sola y todavía está nerviosa. Terminé de instalar la manguera temporal y le eché agua al radiador. Ya está. Te va a durar hasta Mazatlán, donde hay un buen taller. Miguel me quería pagar, pero yo rechacé el dinero. No, hermano. Así funcionamos los traileros. Hoy te ayudo yo, mañana tú ayudas a otro. Pero entonces él me dijo algo que me cambió la vida para siempre. Oiga, don Rodrigo, ¿usted conoce a una mujer policía que anda por la Rumorosa? Se me paró el corazón. ¿Por qué me preguntas eso? Miguel sonrió con una extraña paz en los ojos. Porque cuando mi esposa estaba en peligro en el hospital, apareció una enfermera que nadie conocía. Nos calmó, nos dijo que todo iba a estar bien, y cuando preguntamos por ella, ya no estaba. Y mi suegra, que vive en Tijuana, me contó que había escuchado de una mujer policía que ayuda a los traileros.
No podía creerlo. Era ella otra vez. O tal vez eran muchas ellas. Sí, le dije con voz quebrada, yo la he visto. Miguel asintió como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Entonces usted también es uno de los elegidos. Las palabras de Miguel resonaron en mi cabeza durante todo el viaje de regreso a casa. Uno de los elegidos. ¿Qué significaba eso? ¿Elegidos para qué? ¿Y por quién? Pero por primera vez en semanas, manejaba sin miedo, sin temblores en las manos. Era como si ayudar a Miguel me hubiera devuelto algo que había perdido. Llegué a casa en la tarde. Lupita estaba en el jardín con Rodrigo Jr., que corría entre los rosales persiguiendo una mariposa. Cuando me vio, gritó «papá», y corrió hacia mí con los brazos abiertos. Lo alcé y lo abracé fuerte, inhalando ese olor a champú de bebé y tierra que siempre tenía después de jugar. «¿Cómo te fue, amor?», preguntó Lupita, pero se detuvo cuando vio mi cara. «Te ves diferente». «Me siento diferente», le dije, y le conté todo lo que había pasado con Miguel. Lupita me escuchó mientras preparaba café, asintiendo, y cuando terminé, sonrió de esa manera que solo ella sabía hacer. «Rocky», me dijo, «¿te acuerdas de lo que decía tu abuela Esperanza sobre los ángeles? Que aparecen cuando más los necesitas», respondí. «No», me corrigió, «ella decía que aparecen cuando más necesitan que tú aparezcas. A lo mejor no se trata solo de que te ayuden. A lo mejor se trata de que tú ayudes». Esa noche, después de acostar a Rodrigo Jr., Lupita y yo nos sentamos en el portal de la casa. El aire olía a jazmín y a tierra mojada de la regada que había echado en las plantas. «Amor», le dije, «quiero contarte algo que no te había dicho». Le hablé del taller Milagros Mecánicos, de don Carlos y doña Marta, de la libreta donde anotaban todas las historias. «Quiero hacer algo», le dije. «Quiero que cuando yo ayude a otros traileros, sus historias no se pierdan. Quiero escribirlas, como hace doña Marta. Para que otros sepan que no están solos en la carretera». Lupita me tomó la mano. «¿Y cómo vas a hacer eso?». «Pues, no sé. Tal vez un cuaderno, tal vez una página en internet. No sé, pero quiero hacer algo». Al día siguiente era domingo. Decidimos ir todos juntos a misa, algo que no habíamos hecho en meses. El padre Miguel se alegró mucho de vernos. Después de la misa, mientras Lupita y Rodrigo Jr. platicaban con otras familias, yo me acerqué al padre. «Padre Miguel», le dije, «¿usted cree que Diosito nos da señales?». Él sonrió. «Claro que sí, hijo. Todo el tiempo. Solo que a veces no las vemos porque estamos muy ocupados buscando otras cosas». «¿Y cómo sabe uno cuál es la señal verdadera?». «Porque la señal verdadera siempre te lleva a hacer el bien. Siempre te acerca más a tu familia, no te aleja. Y siempre te da paz». Esa misma semana pasó algo que confirmó todo. Estaba en una gasolinera de Hermosillo cuando se me acercó un trailero mayor. «¿Usted es el Rocky de Sonora?», me preguntó. «Sí, señor. Mi hijo Miguel me contó que usted lo ayudó en la carretera la semana pasada». Miguel Hernández. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Era el papá de Miguel. «Mire, joven», me dijo don Esteban Hernández, «yo llevo 30 años en la carretera. Y he visto de todo. Pero lo que usted hizo por mi hijo, eso no se olvida. Mi nuera ya tuvo a la bebé, una niña hermosa. Y mi hijo dice que la van a llamar Esperanza, por la esperanza que usted le dio ese día». No podía hablar. Don Esteban continuó, «pero no vine solo a agradecerle.
Vine a decirle que hay otros como usted. Traileros que han sido ayudados por lo que sea que nos cuida en la carretera. Y que ahora ayudan a otros. Hay como una red, una familia invisible. Me dio un papel con números de radio y nombres. Estos son los compañeros que sabemos que son de especiales. Cuando alguno necesite ayuda de verdad, llame a estos números. Y cuando usted necesite ayuda, ellos van a estar ahí. El papel tenía como 20 nombres de diferentes estados. Esa noche, llamé a don Carlos al taller Milagros Mecánicos. Don Carlos, le dije, creo que ya entendí para qué me salvó la Virgencita. ¿Y para qué fue, muchacho? Para ser parte de algo más grande. Para ser un eslabón en una cadena que ayuda a todos los que andan en la carretera. Han pasado 2 años desde aquel día en La Rumorosa. 2 años en los que mi vida se transformó completamente. Hoy manejo mi salvación por estas mismas carreteras, pero ya no soy el mismo hombre que perdió los frenos bajando esa pendiente. Ahora soy parte de algo que jamás imaginé que existía. La libreta que empecé a escribir ya tiene más de 100 historias. Historias de traileros que han sido ayudados por la mujer policía, por enfermeras misteriosas, por mecánicos que aparecen en el momento justo, por gente común que se convierte en ángeles cuando alguien más lo necesita. Y cada historia confirma lo mismo, no andamos solos en estas carreteras. La red de camioneros que don Esteban me mostró creció. Ahora somos más de 50 en todo México. Nos comunicamos por radio, nos ayudamos cuando alguno tiene problemas, y siempre, alguien aparece cuando de verdad se necesita. Es como una familia invisible que cuida de todos los que andan en la carretera. Mi hijo Rodrigo Jr. ya tiene 5 años. A veces me acompaña en viajes cortos, y cuando pasamos por La Rumorosa, le cuento la historia de cómo una mujer policía salvó a su papá. Él escucha con esos ojos grandes llenos de curiosidad, y siempre me pregunta lo mismo, ¿y dónde está ahora, papi? Está cuidando a otros camioneros, le respondo. Cuando alguien necesita ayuda, ella aparece. El taller Milagros Mecánicos se convirtió en mi segunda casa. Don Carlos y doña Marta ya son como mis papás adoptivos. Cada mes llevamos allí a familias de traileros para compartir comida y contar historias. Es como esa celebración que hicieron para mí, pero ahora la hacemos para otros. Porque todos necesitamos saber que pertenecemos a algo más grande. La semana pasada pasé por donde Miguel Hernández me había ayudado. Su pequeña Esperanza ya camina, y él me mandó una foto por el celular. En la foto está la niña con una camiseta que dice hija de la carretera. Miguel también se unió a nuestra red. Dice que cada vez que ayuda a alguien, siente que está pagando la deuda que tiene conmigo. Pero yo le digo que no es conmigo. Es con algo mucho más grande. Hace 3 meses tuve mi propio encuentro con alguien que necesitaba ayuda. Era una trailera joven, de apenas 22 años, varada en la madrugada cerca de Guaymas. Cuando llegué a ayudarla, estaba llorando. Me contó que era su primer viaje sola, que tenía miedo, que no sabía si podía hacer este trabajo. Mija, le dije mientras revisaba su camión, ¿sabes qué? La carretera no es solo asfalto y motores. La carretera es familia. Y tú ya eres parte de esta familia. Le arreglé el problema que tenía con la batería, le di mi número de radio, y le hablé de la red de compañeros que siempre están dispuestos a ayudar. 2 semanas después, ella me llamó por radio. Había ayudado a un trailero mayor que se había quedado sin combustible. Don Rodrigo, me dijo, ahora entiendo lo que me dijo. La carretera sí es familia. Y así es como se extiende la cadena. Una ayuda a la vez, una historia a la vez, un corazón a la vez. A veces,
Cuando manejo de noche por la rumorosa, miro por el espejo retrovisor esperando ver esa patrulla otra vez. No la he vuelto a ver, pero sé que está ahí. No solo para mí, sino para todos los que necesitan saber que alguien los cuida. Porque al final, paisanos, eso es lo que aprendí, que en esta vida nadie anda solo. Que siempre hay alguien dispuesto a ayudar cuando de verdad se necesita. Y que cuando nosotros ayudamos a otros, nos convertimos en esos ángeles que aparecen justo en el momento indicado. Quien se detiene en la carretera para ayudar a un hermano nunca anda solo. Porque lleva consigo el amor de todos los que también se detuvieron antes que él.